Buenas, esta es la segunda sección del tema número 5, capítulo 32 del curso de Física General 3. Estamos en la parte circuitos de corriente alterna y esta sección es la parte de resistores en un circuito de corriente alterna. Entonces, en la sección anterior estábamos hablando sobre colocar una diferencia de potencial que fuera variante en el tiempo y que se moviera bajo una función sinusoidal. Entonces, en este caso, lo que estamos viendo es cómo se armaría un circuito, del más sencillo que hay, ¿verdad? Donde lo que tendríamos es esta fuente que me está generando esa diferencia potencial que varía con respecto al tiempo y una resistencia que tiene un valor R de resistencia. Muy bien. Entonces, nótese aquí que el signo de la fuente ya ahora es distinto. Antes lo que hacíamos era una fuente que se veía como una barra pequeña y una barra grande, donde decíamos que la pequeña era donde venía el negativo y la grande el positivo. Eso ya no va a pasar en esta parte. ¿Y eso por qué se debe? Bueno, como el delta V va a trabajar con una función sinusoidal, lo que esperamos es que algunas veces la diferencia potencial esté con un positivo y negativo de este lado y luego se invierta cuando el seno de omega t me dé un valor negativo. Entonces esto va a pasar invirtiéndose con respecto al tiempo. Va a pasar ahí en esta inversión. Muy bien. Entonces no tiene sentido hablar de una dirección que tenga la fuente, debido a que va a estar cambiando siempre en el tiempo. Entonces lo que hacemos es colocar esta representación de la fuente, que lo que hacemos es decir que está ahí trabajando con una con una diferencia potencial o voltaje alterno. Entonces, ¿cómo va a afectar eso a lo que sería la parte el circuito? Bueno, realizamos lo que sería la ley de Ohm, ¿verdad? Que conocemos. Decimos que si pasamos por acá, primero vamos a tener un delta V, luego si tenemos una corriente en ese momento que se está haciendo en esta dirección, entonces lo que tendríamos es que pasa por la resistencia y vamos a obtener un negativo, ¿verdad? Para lo que sería esa parte de la resistencia. Entonces eso de ahí va a ser menos I R, ¿ok? Donde esta, si no me equivoco, le damos el subíndice, sí, correcto, de la corriente que está pasando por la resistencia. Esto lo vamos a necesitar para cuando veamos la parte de capacitancia e inductancia también en este tipo de circuitos. Entonces lo que tenemos es delta V, y luego aquí la corriente que está pasando por la resistencia, y esto debería ser igual a cero cuando yo cierro mi malla. Muy bien, cuando estamos trabajando con, por decirlo así, las leyes de Kirchhoff. Muy bien. Entonces, teniendo eso de ahí, noten que yo puedo despejar lo que sería ahí la corriente de la resistencia. Nada más noten que ese delta V que está por ahí es realmente la función que está abajo de la figura, ya como se nota, el delta V máximo seno omega t. Y después la resistencia, pues eso sí esperamos que como es un parámetro físico del circuito o del elemento, eso no pueda variar bajo el tiempo, ¿verdad? Esperamos que se mantenga constante, entonces la R no tiene variación sobre el tiempo, y lo que vamos a tener por ahí para despejar este IR, noten que es que puedo pasar esto al otro lado a sumar, luego invierto el orden, ¿verdad? Nada más o que es lo mismo decir que paso esto a restar y cancelo los negativos, los menos, y después paso el R de dividir. Entonces lo que me va a quedar es que el IR, que en el libro lo verán otra vez como en minúscula porque va a depender del tiempo, pero yo lo voy a dejar en mayúscula por decisión propia. IR lo verán como delta V sobre R, que sería lo mismo decir delta V máximo sobre R, y aquí el seno de omega t. Entonces otra vez volvemos a algo, ¿verdad? Que tendrá la forma sinusoidal que tenía antes en la diferencia de potencial. Noten que esto aquí, el delta V máximo sobre R, será entonces lo que nosotros conozcamos como mi corriente máxima, debido a que tiene el valor máximo de la diferencia de potencial o voltaje, ¿verdad? Arriba, como numerador. Entonces, en el valor máximo, pues va a tener un valor máximo, esta expresión de acá. Entonces, al final lo que nos va a quedar es que IR está dado como I máximo seno de omega t. Algo muy parecido a lo que estamos viendo en esta parte de acá, ¿lo ven? Solo que ahora hablando de una corriente. Entonces, esta es la corriente máxima que puede pasar por esa resistencia. ¿Okay? Noten también que si yo quisiera analizar específicamente cómo ha estado este delta VR, que sería la diferencia potencial que está sucediendo
en este elemento, ¿verdad? Específicamente ya no hablando de esta parte de acá, sino hablando de este, lo que vamos a ver es que este delta VR está dado por esta misma expresión. Entonces noten que si esto de acá y esto de acá son iguales a cero, entonces la expresión de delta VR tiene que quedar idéntica a delta V. En este caso donde nada más tenemos esos dos elementos igualados a cero. Entonces es uno de los casos, ¿verdad? Como les decía, las resistencias no van a tener muchas variaciones. Al final delta VR será también, o se verá, ¿verdad? Como IR por R, que sería entonces IR por R, sería IR es esto de acá, que al mismo tiempo es esto de acá, entonces voy a colocar esto de un solo, delta V máximo sobre R, seno de omega t por R, vean dónde se cancelan las R's, y como les dije, lo que esperamos es que delta VR, que sería esto acá, quede exactamente igual a delta V. Entonces va a ser delta V máximo seno de omega t. Muy bien. Entonces esperamos que la diferencia potencial sea la misma, ¿verdad? Que es la que está pasando acá y la que está pasando acá. Vean que aquí está con el negativo, que es lo que hace que se vuelva a cero la ley de Kirchhoff. Entonces esto lo dice cuando la corriente está en esta dirección. Bueno, si yo lo hiciera para la otra dirección, nos daríamos cuenta que al final va a ser lo mismo. Al final vamos a tener lo mismo porque entonces el circuito lo que está haciendo es que esta parte se invirtió y esta parte también. Entonces vamos a obtener la ley de Kirchhoff igualmente igualada a cero, comienza resta por ahí y entonces no tendríamos una gran diferencia. Muy bien. Además de eso, lo que podemos ver en esta parte es cómo se comportaría lo que sería una corriente en ese tipo de circuitos donde tenemos esta diferencia potencial, cómo trabajaría lo que sería la gráfica. Entonces vamos a hacerla por acá. Entonces esta gráfica de acá va a trabajarme dos cosas al mismo tiempo. Voy a trabajar aquí la parte de el voltaje, que hace un momento, o bueno, perdón, o en la sección anterior, colocamos como que si fuera sinusoidal de esta forma. ¿Okay? Y ahora vamos a trabajar la corriente, que la corriente, técnicamente entonces lo que estoy haciendo es graficando una sobre la otra. Noten que entonces aquí yo estaría graficando tanto delta V como I, ¿sí? Los dos al mismo tiempo, entonces como que estuviera traslapando esas dos gráficas. Y entonces cuando estamos hablando de I, ahí lo que vamos a tener es que, por como lo tuvimos acá, esto debería llevar la misma función, ¿verdad? Sinusoidal. Lo que puede cambiar es que I máximo no es lo mismo que delta V máximo. Bueno, o este que está acá, que es lo que estoy intentando representar. Delta V máximo y I máximo son distintos. ¿Bien? Entonces lo que esperamos es que la amplitud sea distinta. Entonces, evidentemente, si yo acomodar las escalas, ¿verdad? Para que me quedaran idénticos, lo puedo hacer. Pero bueno, pues como parte de que se note la distinción, ¿verdad? Entre los dos, lo que hago es que intento hacer una amplitud mayor para I, nada más para que se vea ahí cómo esto va con el mismo tipo de oscilación, solo que con una amplitud distinta. Entonces, otra vez, ¿verdad? Como estas dos gráficas son traslapadas, yo podría modificar la escala de para que se haga un poquito más pequeña la curva, ¿verdad? Y que quede exactamente donde está la delta V. Pero no podríamos apreciar nada, entonces no tiene mucho sentido. Entonces, por eso es que queda con esta amplitud mayor. Pero hablando, digamos, de que también puedo hacer este tipo de modificaciones de escala, yo podría hacer que delta V sea el que salga arriba y abajo, ¿verdad? Eso ya dependerá de cómo quiera poner yo las escalas de estas dos gráficas, porque una está en voltios y la otra en amperes. Pero bueno, se deja así nada más como para que se pueda apreciar, ¿verdad?, la diferencia entre ambos. Entonces, como les digo, de acá es como está trabajando mi, ¿verdad? Y el rojo de ahí es como está trabajando el delta V. Delta, delta. Muy bien. Entonces, lo que podemos ver es que los dos están moviéndose con la función seno. Entonces, los dos, cuando estamos en un punto cero, los dos van a ser cero. Y cuando estamos en un punto donde la función seno de omega t es máxima, vean que los dos están en su valor máximo correspondiente. ¿Sí? Igual cuando están en su valor negativo máximo. Lo ven que está en esta parte de acá. Todos los dos comparten esa parte, eso de ahí. Que digamos, cuando uno es cero, el otro también lo es. Y después, cuando uno está en su valor máximo, el otro también, tanto positivo como negativamente. Noten que entonces, cuando está en su máximo positivo, este también está en su máximo positivo. Podríamos tener que estar negativo, pero no. Están los dos en su positivo, los dos en su negativo en esta parte y los dos en su positivo. Siempre entonces
coincidiendo. Entonces, a eso se le llama ir en fase. O sea, estos dos, la corriente y el voltaje, en estos momentos están en fase. Entonces, hablando de fases, vamos a introducir un nuevo vector o una nueva forma de representar ese tipo de gráficas que se llaman los fasores, ¿sí? Entonces vamos a representar la gráfica de una forma distinta, vamos a representar toda esta parte matemática, perdón, esto de acá, de una forma distinta con lo que serían los fasores. Entonces podemos utilizar alternativamente estas gráficas o los fasores que vamos a colocar en un momento. Muy bien. Entonces vamos a borrar por acá. Vamos a ver qué serían los fasores. Entonces, los fasores realmente son una herramienta que es bastante, perdón, bastante útil cuando se tiene, por ejemplo, un aparato de medición, qué sé yo, que sea digital o, bueno, en el caso análogo también se podría tener, pero necesitamos que haya un tipo de movimiento. O sea, no podemos tener, por ejemplo, yo cuando lo dibujo aquí en la pizarra, no vamos a tener mucho resultado, no vamos a tener mucha utilidad para el fasor, porque el fasor va a estar dado para un cierto momento. Entonces, cuando estamos hablando de cosas en una pizarra, pues evidentemente, o en algo que está dibujado, ¿verdad? Evidentemente esta gráfica tal vez nos va a ser más útil. Pero cuando estamos hablando de una pantalla, ¿verdad? O algo en el que yo pueda ver un movimiento de lo que son estos elementos, estos vectores que voy a generar, entonces ahí sí son bastante útiles para ver cómo se está moviendo con respecto al tiempo. Y entonces literalmente me van a estar dando el periodo, ¿verdad? De este objeto conforme se vaya moviendo. Entonces, bueno, vamos a hacer estos vasores para que vayan entendiendo qué es lo que está pasando. Entonces, para un cierto instante de tiempo, o sea, recuerden que esto aquí está con tiempo. Entonces, para un cierto instante de tiempo, yo voy a tomar una foto, o sea, voy a congelar un momento del tiempo y voy a ver cómo se verían los fasores en esta parte de acá. Los fasores, como decía antes, son un tipo de vector, ¿verdad? Que representa, que va a representar lo que serían los valores de mi corriente y de mi diferencia potencial o voltaje. Entonces, como les digo, escojo un punto arbitrario del tiempo y entonces voy a tener, vamos a ver cómo. Vamos a tener aquí, por ejemplo, nuestro fasor de la corriente y después por acá, en esa misma línea, me va a quedar mi fasor que mide el voltaje. Entonces ahí tendría el delta V, el fasor del voltaje de diferencia potencial y mi fasor de la corriente. Noten que para este caso, que tenemos que los dos están en fase, entonces los fasores que vamos a tener en este tipo de gráficas va a quedar colineales, o sea, van a ir los dos en la misma línea. Muy bien. Noten que los dos salen del inicio, ¿sí? Aquí fue que se borró donde hice el rojo, ¿verdad? Pero en teoría este fasor de la corriente también empieza aquí en el origen. Entonces, ¿qué es lo que nos sirve de estas gráficas de los fasores? Bueno, lo que vamos a tener es que, como les digo, en este momento están congelados, pero si esto se pudiera mover, yo lo que vería es que los fasores se van moviendo o van rotando en lo que sería todo el plano, todo el marco los ejes. Entonces, conforme va moviéndose en el plano, entonces yo voy a poder obtener cuáles serían los datos de mi voltaje y mi corriente. ¿Cómo los obtengo? Bueno, lo que hago es que a estos dos yo los proyecto en lo que sería el eje vertical. Entonces, por ejemplo, yo llego y digo, bueno, la corriente para este punto va a estar dada por el valor que yo tenga para la corriente en esta sección de acá. Por ejemplo, si yo tomé, bueno, aquí todavía no he pasado eh, de los 90 grados, entonces espero estar en un momento del tiempo como por aquí, ¿verdad? Entonces yo lo que obtendría sería el valor que tengo aquí también. Ese sería mi valor entonces de la corriente. ¿Bien? Y después para el voltaje, entonces otra vez sería la proyección que haya en la vertical. Entonces noten que cuando estamos en el punto cero, en el inicio, donde esperamos que los dos sean cero, estos dos fasores deberían estar acostados, por decirlo así, aquí horizontales, ¿verdad? En esta parte de acá, para que su proyección vertical sea cero. Luego, cuando llegamos a los 90 grados, noten que van a tener su valor más alto en la vertical o en la parte positiva, ¿verdad? Van a estar acá y van a tener un valor máximo en el positivo. Eso sería este punto de acá. Luego, cuando nos movamos para este lado, vamos a obtener otra vez el cero acá, porque la proyección en la vertical en este punto sería de nuevo cero. Y después, cuando nos movamos en esta parte, cuando lleguemos a este punto, que serían los 270 grados o 3 pi, sí, 3 pi medios, entonces aquí lo que obtendríamos es el valor negativo máximo, que sería esta parte de acá. Muy bien.
Y después ya pues volvemos a esto y entonces estaríamos aquí y así lo veríamos moviéndose, ¿verdad? Entonces, como les digo, cuando nosotros tenemos realmente este movimiento, lo podemos observar, entonces literalmente estamos viendo cuál sería la frecuencia, ¿verdad? O el periodo más bien, si contamos el tiempo que le toma, el periodo que estaría teniendo nuestro circuito. Entonces, para eso son útiles los fasores. Evidentemente, si el periodo es muy alto, entonces tenemos que tener algo que no sea una inspección ocular, sino que algo que mida cuánto le está tomando esto a dar toda una vuelta. Entonces, para el caso de las resistencias, noten que la corriente, perdón, esto sí, muy importante, me parece que, denme un segundo, sí, aquí lo que se está analizando son las de la resistencia, aquí, acá, aquí también, y también aquí lo que sería de la resistencia. Estamos analizando qué pasa en la resistencia. Muy bien. Esto lo hago, vean que en este caso no va a ser mucho la diferencia porque la corriente que está pasando en la resistencia es la misma que está pasando por todo el circuito, ¿verdad? Porque no hay desviaciones, estamos en un circuito en serie y después, pues el voltaje era el mismo, ¿verdad? Pero cuando lleguemos a la parte de capacitación, capacitancias, inductancias, ahí sí va a haber una diferencia, ¿verdad? En cuáles estoy colocando. Entonces es importante tener en cuenta ahí cuáles son las que estoy considerando y por eso el subíndice debería ir siempre. Entonces, otra vez, el fasor, lo que es la magnitud de este vector, que llamamos fasor en este caso, porque se está moviendo en el tiempo, la magnitud de ese fasor es la cantidad máxima, digámoslo así, la magnitud máxima que va a tener el objeto. Entonces, la magnitud de ese vector es el I máximo, ¿verdad? Y aquí el de este sería delta V máximo. Y después la corriente y la diferencia potencial que tengo en cierto momento, ¿verdad? Dado de tiempo, sería la proyección vertical, ¿verdad? Que tendría el fasor en ese instante. Muy bien, entonces eso sería la parte de los fasores. Luego, además de eso, bueno, importante también mencionar que desde los fasores, vamos a ver que la suma vectorial de lo que son fasores, como son vectores al final, cuando están congelados en el tiempo, la suma vectorial de estos fasores me va a permitir obtener otros datos cuando ya estamos hablando de circuitos que tengan más elementos, por ejemplo, ya inductancia y capacitancia, entonces ahí yo puedo hacer sumas vectoriales con los fasores y eso me da resultados necesarios ahí, efectivos para mi interés. Muy bien, sí, eso pues sería con la parte de los fasores. Ahora, muy importante, volvemos a lo que serían estas gráficas, ¿verdad? Y vamos a hablar un poco sobre lo de los valores promedios. Volvemos a estas de acá y vemos valores promedios. Recordamos entonces que lo que tenemos aquí, cuando hacemos este movimiento, es un periodo. Entonces decimos, bueno, ¿cuál es el valor promedio de la corriente, por ejemplo? O también se puede hacer para el voltaje, pero hablemos de la corriente. ¿Cuál sería el valor promedio de la corriente en ese periodo? Bueno, noten que para cada punto que hay aquí hay un punto negativo en el tiempo, ¿no? Entonces, cada punto se corresponde a otro. Cuando tenemos un máximo, lo tenemos por acá. Entonces, el peso al final de esto, ¿verdad? O el promedio, será de cero. ¿Sí? Cada uno de ellos se va cancelando, ¿verdad? Un aporte positivo por acá, pero hay un aporte negativo y se van cancelando. Y al final, en un periodo, lo que tendríamos es que nuestra corriente es cero. Pero nosotros sabemos que eso realmente no es lo que pasa. O sea, si tenemos una corriente efectiva. Si no tuviéramos una corriente efectiva, entonces ninguno de los aparatos electrónicos que utilizamos funcionaría, ¿verdad? Entonces eso se debe a que nosotros no consideramos mucho lo que es, o el sistema, por decirlo así, no considera mucho lo que es la dirección, sino más bien lo que sería la energía o la potencia, o sea, cómo se está dando energía a través del tiempo en nuestro sistema. Entonces recuerden, como les decía yo, ¿verdad? Cuando nosotros cambiamos la polaridad aquí, nosotros igual vamos a tener una resistencia que va a actuar, ¿verdad? O en un sentido negativo, e igual vamos a tener una diferencia potencial por acá. O sea, igual esto acá se va a ir calentando. Entonces, sea que va para este lado o va para el otro, siempre se va a calentar. ¿Bien? Entonces, el calentamiento es la forma, ¿verdad?, en la que se representa o se otorga energía a lo que sería la resistencia, ¿verdad? O el resistor, el elemento resistor. Muy bien, entonces sabemos que el promedio no es lo que nosotros vamos a ocupar. Y entonces para eso volvemos a algunos valores ahí que se habían utilizado en temas anteriores, en física 2.
que tenían que ver con la raíz cuadrada media o root mean square, ¿verdad? Que era como, por ejemplo, en física 2 lo que se hablaba era de un, perdón, delta no, se hablaba de una velocidad raíz cuadrada media, ¿ok? Root mean square. Entonces, media del hecho de decir promedio, más bien, ¿verdad? O raíz cuadrada promedio también se podría traducir. Entonces, ahora no vamos a tener de estas porque no tenemos velocidades en esta parte, sino que vamos a tener corrientes y voltajes o diferencias de potencial que van a ser de ese estilo. Muy bien. Entonces, esas son las que nosotros vamos a utilizar. ¿Cómo están dadas estas? Bueno, están dadas de que nosotros saquemos el cuadrado de esta función y después le apliquemos lo que sería el promedio y después la raíz. Muy bien. Entonces, por ejemplo, ¿verdad? Para el caso de una función seno omega t, ¿verdad? Seno omega t. Cuando yo le saco el cuadrado, entonces va a ser seno cuadrado omega t. Y después el promedio de eso, cuando yo llegué al promedio de un cuadrado, eso me da a mí, ¿verdad? Esto significa promedio, ¿verdad? Lo que me da a mí es un medio. Siempre una función cuadrática en el promedio, ¿verdad? Que va a tener una función, perdón, una función sinusoidal, ¿verdad? Al cuadrado, el promedio que va a obtener es un medio. O sea, esto también pasa con el coseno. ¿Bien? Entonces, no importa qué argumento tenga, mientras yo estoy hablando del promedio, o sea, qué es lo que pasa en un periodo entero, ¿verdad? Entonces, lo que nos va a dar al cuadrado es un medio. Y ahora sí, si yo lo que hago es que saco la raíz a esto, entonces le estaría sacando la raíz a un medio, que sería entonces 1 sobre raíz de 2. ¿Bien? Ok. Luego, ahora sí, lo que sería el delta V máximo, o en su defecto para esta parte el I máximo, noten que si yo llego y le saco el cuadrado y le saco un promedio, este es un valor constante, es una amplitud, y la amplitud la esperamos que sea constante. Entonces, lo que esperamos ahí es que cuando yo haga el cuadrado y le haga el promedio, me va a quedar nada más el mismo valor al cuadrado. Y cuando saque la raíz, entonces me va a volver al mismo valor que tenía antes. O sea, I máximo o delta V máximo al cuadrado con el promedio y después la raíz, me da otra vez exactamente el mismo valor. Entonces lo que voy a tener es la modificación solo en la parte sinusoidal, lo que es la función sinusoidal. Noten que esto ni siquiera depende del tiempo, ¿verdad? La parte sinusoidal sí depende aquí del tiempo. Muy bien, entonces lo que esperamos de estos dos, y tal vez aquí me hice esto muy arriba, ¿verdad? Ahí me disculpan, lo que voy a hacer entonces es que voy a bajar uno de estos dos para que no se vea ahí muy aglomerado lo que serían las ecuaciones. Vamos a ponerlo aquí abajo. Entonces estos dos lo que esperamos es que, como les digo, el delta V máximo quede igual, y después lo que se está haciendo es que ya no se multiplica por seno omega t, sino que se multiplica por toda la operación que hice con el root mean square, ¿verdad? Sacarle el cuadrado, el promedio y después la raíz. Y entonces eso estaría por 1 sobre raíz de 2, que entonces nada más tengo que poner de esta forma. Muy bien. Y aquí igual, esto sería I máximo sobre raíz de 2. Bueno, esto aquí, bueno, ustedes me entienden, ahí raíz de 2, perdón. Entonces, eso es lo que tendríamos para esos casos. Lo que tenemos entonces es que depende de I máximo sobre raíz de 2. Entonces, ¿por qué nos interesa esto? Porque sí es funcional, ¿verdad? Pero no sé si recordarán, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de la potencia en una resistencia, ¿verdad? Está dada por I cuadrado sobre R. Muy bien. Entonces, cuando yo lo que hago es que saco el promedio de la potencia, vean que se lo estoy haciendo un I cuadrado, y a esto lo estoy haciendo aquí, ¿verdad? Lo que sería el promedio. Esto sería entonces la potencia promedio. ¿Verdad? Potencia promedio. Entonces, se lo estoy haciendo a este I cuadrado R, el R es constante, y el I, ya vimos cómo se comporta, ¿verdad? Cuando lo pongo al cuadrado con este seno omega t, seno omega t al cuadrado, y con este promedio, entonces me va a dar un medio. Bueno, que aquí ya lo dejé con las raíces, pero entonces me daría un medio. Entonces esto de aquí, la potencia promedio al final, por no tener la raíz, ¿verdad? Sería entonces I máximo medios por R, ¿verdad? Y ya si yo lo que quisiera decir es, bueno, si lo quiero dejar en términos de IRMS, noten que la potencia promedio será, vean que esto es I máximo, perdón, al cuadrado, claramente, porque esto está al cuadrado, ahí me disculpen. Entonces vean que esto de aquí es el cuadrado de IRMS. Entonces yo lo puedo dejar como IRMS cuadrado R. Bueno. Y entonces yo nada más tengo que manejar este valor.
este valor de IRMS. Y en efecto, muchos de nuestros aparatos, ¿verdad? O los aparatos que miden, por ejemplo, un voltímetro y etcétera, cuando yo los pongo en que midan a una función, a una corriente alterna, entonces lo que nos van a dar como valor es el IRMS, porque es un valor que se va a mantener constante, ¿lo ven? Ya esto es un valor dado para mi ejercicio. Si mi multímetro o cualquier aparato que tenga ahí el amperímetro, que esté midiendo lo que serían, por ejemplo, las corrientes, ¿verdad? En ese caso, si me estuviera dando el valor en cada momento, entonces lo que yo vería es el número cambiando muy rápidamente, ¿verdad? Y no podría obtener un valor útil. Entonces lo que nos hacen, o lo que nos dan ese tipo de instrumentos son los valores RMS, tanto para el I como para el delta U. Entonces así trabajan ellos y es, como les digo, lo que es más utilizado, ¿verdad? Lo que es más valioso para nosotros. Entonces, eso hablándolo por ahí. Noten que como es sobre la raíz de 2, entonces es un valor dado, ¿verdad? 1 sobre raíz de 2, vamos a ponerlo bueno, vamos a ahorrar un poco antes de escribir esto. Sobre por aquí. Es un valor dado. Entonces siempre podemos sacarlo si tenemos la amplitud, por ejemplo. Bueno, vean que nada más 1 sobre raíz de 2. Entonces pueden utilizar eso en la calculadora, ¿verdad? O recordar que 1 sobre raíz de 2 es 0,707 aproximadamente. Entonces podemos decir que cualquiera de estos, ¿verdad? Es decir, la amplitud por 0,707, ¿verdad? O decir que es sobre raíz de 2, ¿verdad? Como se quiera dejar, cualquiera de las dos es válida. O sea, esto también puede estar aquí como 0,707 delta V máximo. Y aquí también 0,707 y máximo. Muy bien. Entonces, cualquiera de las dos opciones se puede utilizar. Y como les digo, es útil porque los instrumentos que utilizamos nos dan esos valores cuando los ponemos en modo, ¿verdad?, de que evalúen una función sinusoidal. Noten que, como les decía antes, si esto aquí adentro es un coseno, esto igual va a dar un medio. Entonces, al final vamos a obtener lo mismo. O sea, siempre el valor delta VRMS se va a mantener con esto. Incluso si hay un desfase aquí adentro. Si hubiera un desfase, perdón, se borré la T. Si hubiera un desfase por ahí, de todas formas, nos estaría dando para un periodo, ¿verdad? O para evaluar el promedio, esperamos estar pensando en un periodo, siempre nos va a dar un medio. Y la raíz nos va a dar raíz de un medio, ¿verdad? Entonces no hay problema ahí cuando después cambiemos nuestros, qué sé yo, el delta V o el I, ¿verdad? A que no sean funciones específicamente como seno a la par, sino que tengan otras cosas. No hay problema, igual siempre el RMS va a estar dado por la multiplicación de esto y el amplitud. Muy bien, entonces eso es lo que tenemos para resistores y, bueno, la introducción a fasores que está también incluida en lo que sería esta sección del libro. Entonces, como notarán, como les decía antes, ¿verdad? Aquí no hay mucho misterio en la parte de cómo se ve el delta E, VR y el IR, estos dos, perdón, estos dos, cómo se ven, ¿verdad? En un circuito que solo tiene una resistencia. Pero cuando veamos los otros, capacitancia y con inductancias, ¿verdad? Que es lo que estamos introduciendo con estos temas, veremos que ahí sí hay unos ligeros cambios. Ahí sí vamos a ver que los diferencias de potencial en ellos, ¿verdad? Las que manejan ellos son un poco distintas y lo que va a ocurrir es que hay desfases. No van a ser, no van a ir en fase como lo hace la resistencia. Pero eso entonces lo dejaremos para las próximas secciones. Por el momento aquí terminaríamos con esta. Recuerden que esta sí hay este ejercicio y muchísimas gracias por su atención.